Vamos a ir al Evangelio de San Mateo, ¿de acuerdo? Vamos a abrir en ese capítulo 3 que estamos mirando, en toda esa escena de cuando hablamos de Juan el Bautista, y hemos visto varios aspectos de Juan el Bautista. Hemos visto su carácter, hemos visto su mensaje, hemos visto qué significaba ese arrepentimiento, ese juicio que estaba predicando Juan el Bautista. Voy a leer desde el versículo 5, desde el 4, y dice: y Juan estaba vestido, Juan el Bautista, ¿de acuerdo? Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y vimos estas semanas pasadas, hemos estado viendo cómo no hay excusa para el hombre cuando Dios le ofrece al hombre la salvación, cuando le tiende la mano para ofrecerle la vida, para ofrecerle el perdón de sus pecados. No hay excusa por parte de ninguno de nosotros. Nadie puede decir: Señor, yo no te acepto, pero en el juicio seré inocente. Señor, yo no te quiero a ti, no quiero lo que dices en tu palabra, no quiero obedecer, pero yo en el juicio al final me libraré. Al final pasará algo, Dios se apiadará de mí y al final saldré indemne de ese juicio. Y como he dicho, Dios es puro amor, pero Dios es justo también. Dios es justo también. Y cuando nosotros llegamos, si nosotros estuviéramos en un juicio y el juez dictamina sentencia contra un asesino o contra un ladrón o contra un lo que sea, cuando hace justicia y determina, ¿nos queda la sensación de que el juez es malo? No, nos queda la sensación que el juez es justo. Si ha matado a 20, lo injusto sería decir que, vale, tú eres culpable, pero ¿no lo vas a hacer más? No, no lo voy a hacer más. ¿De verdad que no? No, estoy muy arrepentido. Pues vete a tu casa. Y diríamos: ¿dónde está la justicia ahí? ¿Cómo un hombre puede matar a 20 personas y que el juez le diga: venga, te perdono, vete? No sería justo. Por eso es necesario que Dios sea justo. Y la justicia de Dios requiere que haya un juicio para el que no ha respondido al llamado. Requiere que haya un juicio al que no quiere obedecer la palabra de Dios. Y quería que nos fijáramos esta mañana en una frase que se lee muy rápidamente, pero que dice mucho de Cristo, dice mucho de Juan el Bautista también. Es esa frase en el versículo 11 que dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, y aquí es donde quiero fijarme, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Quiero centrarme en ese cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Sabemos que un poquito más adelante Cristo dice algo de Juan el Bautista y dice: no ha habido nunca un hombre nacido de mujer más grande que Juan. Y Juan, cuando está hablando de Cristo, dice: yo no soy digno. Es el versículo 11. Yo no soy, el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Quiero hablar esta mañana de la dignidad de Cristo. Nosotros hoy en día
Bueno, eso es desde que el hombre puebla la tierra, pero quizá más hoy en día. Existe el juzgar según las apariencias, ¿verdad? Y sabemos que juzgar por las apariencias, pues no siempre nos sale bien. ¿Quién no ha dicho, no me ha pasado a mí, y quizá, pero sé muchos casos que de dos personas que se conocen un día y, madre mía, qué antipático que es, qué feo que es, no sé si feo, pero mira cómo es. ¿Y qué pasa a los años? Casados, enamorados, hasta la médula. Un amigo que le ves y le conoces la primera vez y dices, uy, yo con personas así no quiero estar, su carácter no me gusta y qué mala impresión. Y al cabo de los años, amigos inseparables, amigos para toda la vida. ¿Es la realidad? Claro que es la realidad. Sabéis que hubo un presidente de los Estados Unidos que se llamó Ronald Reagan y él fue actor antes de presidente. Y resulta que querían hacer cuando él era actor antes de ser presidente, él fue presidente ya siendo mayor. Pero de joven querían hacer una película sobre el presidente y él se presentó y le dijeron, tú no, porque tú no tienes aspecto de presidente. Nadie se creería que tú eres presidente. Y años después, presidente. Dice la historia que Verdi, este gran compositor italiano, iba a presentar una obra y por problemas le faltaba componer una canción para esa obra. Y faltaban, no sé, unas horas para que se estrenara en el teatro y le faltaba una canción. Y rápido compuso una obra que él dijo, es lo primero que me ha salido, es básica, y esa canción es la que hoy quizá más famosa de la historia de la ópera, La Donna è mobile. ¿Verdad? Era que ninguno cante, pero todo estáis tarareando dentro de vosotros. La Donna è mobile. Porque las apariencias engañan. Porque lo que parece que es de una forma, a primera vista, cuando lo conocemos, llega a ser de otra forma. Y cuando Juan el Bautista presenta a Cristo, está presentando a una persona sin aparente grandeza, ¿verdad? Cristo no iba con vestido de reyes. No iba con algunos discípulos. Aquí cuando aparece en esta escena con quizá ningún discípulo. No iba rodeado de un séquito que le alabara, ni de alguien que anunciara su presencia. Iba vestido normal, peinado normal, vistiendo normal. Y cuando Juan habla de él, dicen, ¿cómo Cristo? ¿Él es digno? ¿Él es digno de qué? ¿Cómo Juan el Bautista, que es tan poderoso, que recordáis que un poco después Herodes, cuando Juan el Bautista ya está muerto, Herodes está hablando de Cristo y dice, es Juan el Bautista resucitado, porque este poder tan grande tiene que ser de Juan el Bautista. Aunque en la Biblia no vemos milagros escritos de Juan el Bautista, pero desde luego se le reconoce como poderoso. Entonces Cristo viene normalito, pero Cristo es el hombre, es Dios con más dignidad que ha pisado la tierra. Porque la Biblia dice que es Dios. ¿Sabéis? Nosotros medimos la grandeza de una persona por lo que es capaz de hacer, ¿verdad? El matemático, el que enseña matemáticas en la universidad o astrofísica, está en ese puesto porque sabe hacer cosas que probablemente nosotros no sabremos hacer. O conocerá cosas, habrá estudiado cosas que nosotros no hemos estudiado. Tú estás en un puesto de trabajo y puede ser que tú estés en ese puesto de trabajo porque no hay otra gente en tu empresa que sabe hacerlo. Entonces, cuando alguien es capaz de hacer algo que otras personas no pueden hacer, se le reconoce grandeza, ¿verdad? Tristemente lo vemos en el mundo del fútbol. El que más corre y más goles mete es el que más grandeza tiene.
Y con Dios debemos medir de la misma forma. ¿Qué es capaz de hacer Cristo? Pues vamos a Hebreos 1. Capítulo 1 de Hebreos. ¿Os acordáis cuando vimos Hebreos 1? No, ¿verdad? Hace demasiado tiempo. Fijaos, dice Dios, al principio del capítulo, Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y aquí es donde quiero ir, y por quien asimismo hizo el universo. Cristo, y lo que realmente lo que tenemos en el principio es Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajando conjuntamente, pero Cristo hizo el universo, hizo la tierra, la complejidad que tienen los ciclos de vida de los seres en la tierra, de los ciclos del agua, los ciclos de los planetas, todo eso lo hizo Cristo. Fijaos lo que sigue diciendo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la gloria, la luz de Dios, Cristo es el resplandor, lo que ilumina, lo que ciega los ojos. Y está diciendo que Cristo es Dios. La imagen misma de su sustancia, lo mismo que es Dios, es Cristo. Y fijaos que sigue diciendo, y quien sustenta, sustentador de la tierra, sustentador de que la vida siga girando. Y en estos tiempos que tanto se habla de colapsos mundiales, das una vuelta por internet y colapsos mundiales, crisis mundiales económicas o climáticas y todo desastre se habla. La tierra va a seguir funcionando hasta que Cristo diga ya está, porque Él es sustentador. ¿De acuerdo? Habiendo efectuado, eso es el versículo 3, habiendo efectuado, por cierto, dice que es sustentador, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cristo no baja y se mancha las manos, sino su poder es que simplemente tiene que hablarlo. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, es el que ha purificado. Y sabéis, no nos valía para purificar nuestros pecados, y entendéis, estoy hablando en la salvación, cuando Cristo hace el sacrificio, carga sobre nosotros, carga sobre Él, sobre su espalda, el pecado de todos. Por eso Él puede venir después y decir, ¿estás perdonado? Porque tu pecado lo he llevado yo en la cruz. ¿Eso lo podía hacer cualquier hombre? No. Era necesario que lo hiciera Cristo. Porque al ser hombre y al ser Dios, 3 días después se levanta en gloria. Y la muerte no puede con Cristo. Cristo es el verbo de Dios, la voz de Dios, la revelación de Dios. Cristo es el Cordero perfecto. Fijaos en Apocalipsis 5. Apocalipsis 5, versículo 5. En esta escena, y entendemos que Apocalipsis está hablando muchas veces en lenguaje figurado. Todo esto son escenas, visiones que tuvo Juan. Pero fijaos, versículo 1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito. El que está sentado en el trono es Dios, ¿de acuerdo? Voy rápido porque no quiero parar aquí mucho tiempo. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro. No había nadie digno de hacerlo.
Y yo lloraba mucho, este Juan hablando, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos, y en esta escena está Dios en el trono y alrededor 24 ancianos, eso es el contexto, dice: no llores, uno de los ancianos, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Inmolado es sacrificado, ¿de acuerdo? Que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Cuando se abre esto, ¿quién es el único digno? Cristo. No hay otro que sea digno. También en Apocalipsis 19. ¿Quién es el Rey de Reyes? El Señor de Señores. Es Cristo. Si lo queréis mirar, está en Apocalipsis 19:11. Y no lo miramos por tiempo, ¿de acuerdo? Pero ahí está en Apocalipsis 19. ¿Por qué razones más Cristo tiene tanta dignidad? Es tan valioso, tan precioso. Pues porque Cristo es la respuesta a la entrada al cielo. Cuando Dios juzgue a las naciones, las juzgará por su respuesta al Evangelio, por su respuesta al sacrificio de Cristo. Dirá: tú has creído en Cristo como tu Salvador, has aceptado el sacrificio que Él hizo por ti, y donde vayas está determinado por tu respuesta a Cristo. Si tú dices: Cristo no es mi Señor, yo no le he reconocido en mi vida y no quiero seguirle, las puertas del cielo están cerradas. Si tú has aceptado, has creído en el sacrificio de Cristo, entrarás y estarás con tu Señor, con nuestro Señor en el cielo. ¿Por qué más? Tengo aquí 8 razones y seguro que hay más. Pero en primera de Juan 4:1, unas páginas atrás, primera de Juan 4:1, aquí está hablando Juan, y cuando Juan escribe al final del siglo, podría ser sobre alrededor del año 90, 80 y algo. Su último escrito es quizás sobre el 95, esto es primera de Juan, quizá 80 y largo, casi 90. Está escribiendo y ya están saliendo muchas personas torciendo y malinterpretando y enseñando que Cristo no es Dios y no ha venido en carne. Y aquí Juan está hablando y está diciendo: cuando tú veas que alguien viene, si quieres saber si es de Dios o no es de Dios, aquí hay una prueba que puedes hacerle. Fijaos, primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu. ¿Por qué? Porque sabemos que desde el principio gente salió diciendo: no, lo que Cristo decía no era verdad. Escúchame a mí. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y eso no pasó solo entonces. A través de toda la historia ha habido gente usando el Evangelio para enriquecerse, usando el Evangelio para su propio bien, torciendo las cosas en su beneficio. Dicen: esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Dios podía haber puesto muchas pruebas para ver si alguien de verdad era cristiano. Mira su vida. Si su vida es buena, es que su espíritu es bueno. Podían ser 1000 cosas las que Cristo dijera para saber si alguien viene de verdad de Dios. Y dice: espera, lo básico, luego se pueden ver más cosas, pero lo básico es que Él confiese a Jesucristo. Entonces Cristo es también la vara de medir los espíritus.
Es la respuesta, es el Cordero Perfecto, Rey de Reyes, purificador, sustentador, es la voz de Dios, es el representante de Dios. Hay un grupo religioso que cogen este título para ellos y dicen que son representantes de Dios en la tierra. Y el único representante que hay de Dios en la tierra, con autoridad, fue Cristo. Nosotros, en una esfera mucho inferior, somos representantes de Dios, porque la gente cuando nos ve tiene que ver lo que Cristo nos dio, lo que Dios nos ha dado, pero representante con autoridad de decir esto era así y esto no es así, el único fue Cristo. Nadie puede coger sobre él el derecho de decir mi voz es la voz de Dios y lo que yo hago y lo que yo digo es la voz de Dios. Nosotros no podemos hacerlo. La voz de Dios está aquí. Cristo tiene una dignidad, es tan digno, es tan grandioso que se nos quedan cortas las palabras para describirlo. Pero lo interesante, el primer punto es la dignidad de Cristo, y el segundo punto que tengo es el digno hecho indigno. ¿Fue así? Es verdad que Cristo, con toda la dignidad que tenía, el hombre le menospreció. Menospreciar es decir muy poco para lo que le hizo el hombre. Muchos reyes han sido, después de grandes batallas, han sido muertos, han sido asesinados. Han muerto presidentes, han muerto políticos, han muerto gente de la realeza, han muerto nobles, pero nunca alguien... Pero entendemos que la dignidad de estos nobles o estos reyes se la atribuye al mismo hombre. Pero la dignidad de Cristo viene de lo que Él es. Y nunca nadie ha sido tan injustamente tratado como el Dios de los cielos. Y fijaos en Mateo 27. Mateo capítulo 27. En este versículo, en el versículo 15, en ese pasaje, tenemos el juicio a Cristo, ¿de acuerdo? Y lo voy a leer rápidamente. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso al que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Esta escena en la que, y conocéis la historia, Cristo es traicionado, es cogido, es llevado delante de las autoridades judías, después llevado delante de las autoridades romanas, y llega este momento en el que este cuadro de Pilato subido en alto, los judíos, quizá estaba ahí Barrabás, quizá sí, quizá no, Cristo aquí, Barrabás, la multitud, y la multitud eligiendo ¿a quién? A Barrabás. Eso es un cuadro de la humanidad.
Eso es un cuadro de la humanidad rechazando a Cristo. Y la humanidad no ha estado ahí, no ha tenido que decidir físicamente sobre la muerte de Cristo o de Barrabás. Pero no es verdad que nosotros decidimos seguir nuestra voluntad en vez de la de Dios. Decidimos hacer lo nuestro en vez de lo de Dios. Decidimos obedecer a nuestros deseos y a lo que nosotros queremos por encima de Cristo. ¿No es así? Porque esto refleja el cuadro del corazón humano. Y fijaos que a quien están soltando, a Barrabás, no era un hombre que injustamente había dado con sus huesos en la cárcel. Había causado sedición, seguramente había causado muertes en el pueblo, era asesino. Era un hombre indigno, pero el hombre decide coger lo malo porque lo prefiere que lo bueno. Eso es la naturaleza del hombre. Tenemos un poquito más atrás en el Antiguo Testamento, en Isaías 53, cómo el digno llega a ser indigno a los ojos del hombre. Cómo el digno es digno, Cristo, ¿me entendéis? Es menospreciado y desechado. Isaías 53. Y conocemos este capítulo muy bien. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él. Y desde el versículo 13 ya está, desde el 13 del otro capítulo está hablando del siervo de Jehová, pero lo vamos a coger aquí. Versículo 2: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, y sabemos que está hablando de Cristo, ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Está hablando aquí de atractivo físico, ¿vale? 3: despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, y escondimos de él nuestro rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero no fue porque Dios estuviera haciendo justicia en eso. Y aquí lo dice. Versículo 5: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Menciona esto porque la tumba donde fue enterrado era la tumba de José de Arimatea, que era un hombre de dinero, ¿de acuerdo? Era un hombre de dinero, y por eso dice que con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo y sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Está hablando de Cristo, y una tras otra vez está diciendo cómo el hombre ha tratado a Cristo con toda su dignidad. El hombre cómo destruyó a Cristo, cómo le rechazó, cómo no le quería. Y fue hecho por nuestros pecados.
la escena de la cruz, en que Cristo es clavado en la cruz. Nosotros con mucha libertad miramos a los judíos. ¿Cómo pudieron los judíos clavar al Hijo de Dios, a Cristo, en la cruz? Pero era por nosotros. Nosotros somos responsables de la muerte de Cristo, porque Él murió por nosotros. Murió porque nosotros hemos pecado. Murió porque, muriendo y recogiendo la culpa, el pecado sobre Él, Él podía ofrecernos la salvación, podía ofrecernos el perdón de los pecados. Nosotros somos responsables de la muerte de Cristo en la cruz. Nosotros no clavamos sus manos a la cruz, pero somos responsables. La humanidad es responsable, y todo esto entra dentro del plan de Cristo, el plan de Dios. Lo de Cristo sabemos que no fue un asesinato, fue el plan de Dios para que pudiera haber perdón para la humanidad. El tercer punto es que su indignidad se convierte en nuestra dignidad. Fijaos qué interesante. El digno hecho indigno para que los indignos sean hechos dignos. El precioso plan de la salvación. Nosotros éramos culpables, somos culpables. Bien dice su palabra que la paga del pecado es la muerte. Por nuestro pecado deberíamos ser muertos, es lo justo. Pero Dios nos ha dado esa dignidad. Nos ha dado la dignidad en Juan 3:1 de ser llamados hijos de Dios. De que Cristo, de que Dios nos vea y diga: Él es mío, Él está conmigo, Él es mi hijo. Y no nos ha hecho cercanos. Dios podía habernos hecho cercanos, podía habernos hecho primos, pero un primo no es un hijo, ¿verdad? A un primo se le quiere mucho, se le debe querer mucho, pero un primo no es un hijo. El hijo es el que está cerca del corazón. Y Dios quería hacernos hijos. Fijaos, Cristo es negado. Cristo es rechazado por el hombre. Dios no quiere saber nada del hombre. Sabéis que Cristo llega solo a la cruz, le sigue Juan de lejos mirándole, pero llega solo, ¿por qué? Porque todos le han abandonado. Todos, ¿os acordáis de la escena en el patio de Caifás cuando le dicen a Pedro: tú eres judío, tú eres de Galilea, tú estás con él? ¿Y qué dice Pedro? ¿Yo con él? No. Y eso es también una escena de la humanidad. La humanidad diciendo: Dios no, Dios no, Dios no. Y el rechazado, Cristo sufre rechazo para que nosotros seamos aceptados. El rechazado es el que abre la puerta a que nosotros seamos aceptados. Cristo es abandonado por todos sus seguidores. Ahí en Getsemaní corren y huyen de Él, le dejan totalmente solos, y Cristo es abandonado para que nosotros... Cristo es dejado solo para que nosotros estemos siempre con Él. Y fijaos, Dios dice: yo no hago como vosotros me hicisteis a mí. Yo siempre estoy con vosotros y no os dejo nunca, hasta el fin de los tiempos. Eso es su presencia prometida en nuestra vida. Cristo es vendido. ¿Os acordáis? Judas le compra por el precio de un esclavo. Cristo es vendido para que nosotros seamos comprados. Cristo es vendido al hombre, su vida es vendida al hombre para que nosotros seamos comprados por precio. Y la palabra de Dios nos dice: porque vosotros habéis sido comprados por precio, con sangre. El digno hecho indigno.
Cristo odiado por el hombre para que Dios ame al hombre. Porque Dios no hace todo este plan porque le apetece estar con el hombre. Hace todo este plan porque ama al hombre. Cristo da su vida, toda su vida, absolutamente todo lo que Él es, lo entrega para que nosotros recibamos vida. Para los que antes estaban muertos en sus pecados, sin esperanza, sin un flotador en medio de la tormenta, recibamos vida. Cuando vemos esto así, cuando vemos que Dios ha sido tratado de una forma, pero Él trata de otra forma. ¿Lo entendéis? ¿Lo entendemos? Dios ha sido todas estas cosas que he dicho que el hombre le ha hecho hacia Él, y Él que devuelve siempre amor. ¿Es tan raro entonces que Dios nos pida a nosotros lo mismo? ¿Es tan raro que Dios nos diga a nosotros, al que te odia, ¿qué? Ámalo. Al que quiere hacer mal contra ti, ámalo. Lo he dicho muchas veces, Dios no pide nada que Él no haya hecho primero o esté dispuesto a hacer primero. Es mucho si nos pide a nosotros como cristianos, no os ofendáis cuando os ofenden, sino devolved amor. No os traicionéis los unos a los otros. No traiciones a tu hermano, no traiciones a las personas. Es mucho que Dios nos diga que sigamos demostrando amor cuando sufrimos injusticias. Es lo que Él ha hecho. No hace mucho cuando nos lo pide. Que sea fácil, ni mucho menos. Termino con el último punto. El último punto es si el digno ha sido hecho indigno, ¿cómo tratará el mundo con los cristianos? ¿Tratará el mundo con los cristianos como indignos? Claro. En estos tiempos de tolerancia que estamos viviendo, vivimos en un país donde hay tolerancia. Hay muchos países en el mundo donde el ser cristiano es motivo de muerte, lo sabéis. Pero estamos en un país donde hay tolerancia. Tú puedes pensar como quieras. Mientras te ciñas a unas leyes, mientras no agredas a nadie, o robes o delincas de alguna forma, eres libre de pensar lo que quieras. ¿Quieres pensar que Dios es un árbol? Pues Dios es un árbol. ¿Quién te va a decir que no? Y si tú quieres convencer a otros de que Dios es un árbol, pues igual hay alguno que te sigue. Porque locos hay en todos los sitios. Pero no se le va a juzgar a esa persona. ¿Tú crees así? Cree así. Ya está. Yo creo de esta otra forma. En días donde no es nuestra vida la que está en juego, quizá es nuestra reputación lo que está en juego. Si se enteran que soy cristiano en el trabajo, se van a reír de mí. Si a mi vecino le digo que yo creo en Cristo, me va a mirar como un loco. Quizá es nuestra reputación lo que está en juego hoy. Y sabéis que nuestra reputación es muy poco. Muy poco. La gente dio su vida por sus creencias. Y a veces nosotros no estamos dispuestos a dar nuestra reputación por abrir la boca y decir que somos de Cristo. Cristo habló en Mateo 5, habla de la luz del mundo, la sal del mundo. Dice que los cristianos son la sal del mundo y la luz del mundo. Y la sal tiene un montón de aplicaciones distintas, se usa para un montón de cosas la sal, y se pueden hacer imágenes muy bonitas entre la sal y el cristiano. Igual
Cuando vayamos más adelante en Mateo, después de la bienaventuranza, hablaremos de la sal y de la luz. Y la luz, también se puede decir mucho sobre la luz, como el cristiano es luz en el mundo, pero muy básicamente, cuando Cristo habla de luz y habla de sal, está dando un mensaje. Y es que tanto la sal como la luz crean un efecto donde están. ¿Sí? Muy bien, cuando en estas tierras que nieva hay hielo en el suelo, ¿qué se hace? Se echa sal. Se echa sal y luego, para derretir un poco el hielo, se ven esos silos en mitad de la carretera que se llenan de sal, luego pasan las excavadoras sacando, pero la sal hace un efecto en el hielo, la sal hace un efecto en los alimentos, la sal hace un efecto para cuando te pica una abeja, le pones sal y eso mitiga el dolor. Crea un efecto, la luz crea un efecto donde está. Está en un sitio oscuro, se enciende la luz y se nota, bueno, vaya sí se nota. Y lo que está hablando Cristo al decir soy la luz, soy la sal, es que creáis un efecto donde estáis. Tenéis que crear un efecto donde estáis. Tiene que haber un resultado de cuando vosotros estáis. Si tú quieres derretir el hielo, puedes echarle cristal. ¿Se va a derretir? No va a crear ningún efecto. Puedes echar plástico, no va a hacer ningún efecto. Puedes echar un montón de cosas. Y por eso habla de cuando la sal pierde su capacidad de salar, no vale. Y el cristiano, cuando pierde su capacidad de crear un efecto en el sitio donde está también perdiendo su posición. No es extraño, aquí no pasa, habla 1 de Pedro 4:12 de que, y 1 de Pedro también 4:4, de que sufriremos. Dios nos ha concedido aquí que no suframos. Mucha gente sufriendo en el mundo por causa del Evangelio. Pero puede ser que si viniera prueba, si vinieran pruebas a la iglesia, si hubiera persecución, se vieran los que realmente son hijos de Dios. Puede ser que alguno de nosotros, y he hablado otras veces sobre jugar con el cristianismo, jugar a soy cristiano pero no vivo según Cristo enseñó, he hablado de eso muchas veces, pero puede ser que nosotros estemos jugando también al juego de soy cristiano porque no me cuesta nada. Soy cristiano porque al final lo añado a mi vida, es una cosa más en mi vida y no cambia mi vida en nada. Y convertimos al cristianismo en todo lo contrario que Cristo dijo. Que Cristo dijo, lleva tu cruz y sígueme. Yo no digo que pidamos por persecución. Doy gracias a Dios por la libertad de poder predicar su palabra. Pero miremos en nuestro corazón lo firme que estamos, lo dispuestos que estamos. Valoremos a Cristo, su obra, su sufrimiento, con el valor que Él tiene. Cristo fue tenido como indigno de ser seguido, y puede ser que en la iglesia, hoy, en su iglesia, haya gente que lo tenga por indigno de ser seguido y diga, yo voy a seguir lo que yo quiero, no lo que Cristo dice. Vayámonos a casa hoy con ese pensamiento de lo precioso, lo valioso que es Cristo y que vale la pena seguirle, vale la pena obedecer lo que Él nos trae en su palabra. Vamos a orar y terminamos.